Revelada la increíble historia de Nahum, el profeta que trajo la destrucción divina a Nínive. En el tercer año de Joacim, rey de Judá, cuando la opresión de Nínive, la capital del imperio asirio, parecía asolar cada rincón de las naciones circundantes, un hombre llamado Nahum se levantó en un pequeño pueblo cerca de Jerusalén. Su nombre significa consuelo, y en él se depuraba el eco de la angustia de su pueblo, aplastado por la tiranía asiria. Sus corazones estaban marcados por la desesperanza, y la sombra que proyectaban los tiranos llenaba de pavor los días de Judá. Con cada amanecer, el sol parecía asustado, como si en lugar de traer luz, iluminara la opresión que nublaba su futuro. Una noche, mientras Nahum clamaba con fervor al Señor, un resplandor inusual iluminó su habitación. Sus ojos se encontraron con la grandeza divina, y él le habló con certeza: «Voy a destruir a Nínive». En aquel momento, las esperanzas de su pueblo se entrelazaron con el llamamiento que Dios le había impuesto. Nahum, lleno de temor y asombro, entendió que su misión era llevar ese mensaje de juicio. Con el fuego del mensaje ardiendo en su corazón, se dirigió a las plazas del pueblo, donde las miradas se encontraban llenas de incredulidad. Nínive caerá, sus muros se desplomarán, y en su lugar florecerá la esperanza para Israel, proclamó con voz firme, aunque temblorosa. Sin embargo, no pronto fue recibido. ¿Cómo puede un Dios tan distante traer salvación?, se preguntaban muchos, incrédulos ante la promesa de un futuro brillante en medio de su oscuridad. Mientras los días se transformaban en semanas, la presión aumentaba en su pecho. Atrapado entre la desesperación de su pueblo y la fidelidad a la voz divina, Nahum meditaba en la Escritura y buscaba consuelo. El Señor es bueno, un refugio en el día de la angustia, recordaba, sabiendo que debía predicar un mensaje que pocos querían escuchar. Las risas burlonas de los escépticos resonaban en su mente. ¿Quién es el que viene a liberarnos de los asirios? Los ecos de sus proclamaciones atravesaron las murallas de Judá y se apartaron sobre el caos que asediaba las tierras. La opresión seguía presente, y el cielo parecía ser testigo de una paradoja divina. La justicia que venía pronto bajo la guía del siervo llamado Nahum. Un día, mientras miraba hacia el horizonte, una oscura nube comenzó a formarse, como un presagio de guerra. La milicia asiria se desplegaba, y el sonido de armamentos resonaba en el aire. Nahum, con su corazón latiendo, comprendía que estaba a un paso de ver la revelación de la palabra de Dios. ¿Entenderá el pueblo el mensaje de salvación escondido tras el juicio?, se cuestionaba. Sin embargo, la fe que crecía en su interior le permitía vislumbrar una esperanza resplandeciente que no podía ser apagada. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. La atmósfera se tornó tensa, y el tumulto del caos se apoderó de Nínive. Las palabras de Nahum estaban a punto de cobrar vida, y la caída de la cruel ciudad, que había hecho temblar a pueblos enteros, se acercaba. La promesa divina se manifestaría, y el consuelo ya no sería un anhelo, sino una realidad vivida por aquellos que habían permanecido fieles. La sombra de la opresión comenzaba a desvanecerse, y con ella, la esperanza empezaba a florecer en el corazón de Judá. Mientras los días pasaban, el cielo se tornaba cada vez más gris, y los ecos de guerra resonaban en el territorio de Nínive, mientras las tropas asirias se preparaban para llevar el terror a cada rincón de la tierra. Nahum, con el fervor del llamado divino ardiendo en su corazón, se entregaba completamente a la misión encomendada, sintiendo que cada palabra pronunciada era un paso adelante hacia el cumplimiento del propósito de Dios. Los habitantes de Judá, divididos entre la angustia y la confianza, comenzaban a reunirse en la casa de oración. Con corazones atribulados y miradas cargadas de incertidumbre, clamaban al Señor por liberación. Entre ellos,
se encontraba un joven llamado Amón, quien había escuchado las palabras de Nahum. ¿Qué pasará si Dios no responde a nuestra súplica?, se preguntaba, mientras su espíritu titubeaba entre la desesperanza y la fe. Nahum, tocando el corazón de Amón con sus enseñanzas, le recordaba que Dios es un refugio y fuerza, un pronto auxilio en las tribulaciones. Salmo 46, 1. Cada prédica imborrable hacía eco en la mente de los que escuchaban, desafiándolos a apropiarse de la promesa de victoria en medio del peligro. Una noche, mientras Nahum contemplaba las estrellas, se sintió abrumado por la magnitud de la misión. Esas luces celestiales parecían susurrarle, recordándole que estaba bajo la mirada atenta del Altísimo. Fue entonces cuando volvió a saber que la palabra del Señor no volvería vacía. Así como un río lleva agua a la tierra, su mensaje de juicio traería, de modo que el juicio sería seguido de la restauración de Israel. La ruina de Nínive será el renacer de mi pueblo, se murmuraba a sí mismo. Mientras sus pensamientos giraban en rondas de oración, un viento gélido sopló, trayendo consigo una inquietud. Al día siguiente, el caos de la ciudad asiria comenzaba a reflejar la inminente caída. El corazón de Nahum se llenó de luz al escuchar rumores de discordia entre los jefes asirios. La plantación de la discordia había comenzado, y desde lo alto el Señor sondeaba los corazones de aquellos que le habían dado la espalda. Era claro, nada podría detener el plan divino que se acercaba, pero Nínive no caería sin resistencia. En las altas murallas, la reina, conocedora de las profecías, buscó a los adivinos y falsos profetas, llamando a las puertas de los que se decían conocedores de los tiempos. «Profetiza que estamos a salvo», les ordenó, temiendo el poder de la palabra de Dios que resonaba como un trueno a través del desierto. Sin embargo, los hombres que llevaban la antorcha de la oscuridad no podían acallar la voz del Todopoderoso. Con un sentido de urgencia que crecía con cada hora, Nahum se dirigió al corazón de su pueblo, y en voz alta, pronunció: «Él no dejará sin castigo al culpable». Nahum 1:3. Mientras hablaba, un temblor sacudió las paredes de su ser. Sabía que el momento de enfrentar a Nínive estaba a la vuelta de la esquina, y la palabra del Señor se había hecho carne en cada una de sus proclamaciones. La presión sobre sus hombros desafiaba su determinación, pero aminoraba apenas un poco el compromiso del hombre que había sido llamado para ser voz de esperanza. Así, en aquellos instantes, entendió que se trataba no solo de la caída de una ciudad, sino del cumplimiento de la promesa de un Dios que había hecho un pacto con su pueblo. En su mente, el eco de las antiguas promesas resonaba: «Y yo me acordaré de mi pacto». Levítico 26:42. Sin embargo, y a pesar del temor que asediaba a cada uno de los que lo escuchaba, el temor que rugía en su interior no era mayor que el conocimiento de que Dios estaba en control. Pero, como un ladrón en la noche, una nueva revelación lo confrontó. ¿Y si Yahvé, en su soberanía, toma un camino que aún no ha visto el hombre?, se preguntó Nahum. ¿Qué pasaría si lo que parecía ser la destrucción era en realidad la primera obra de una restauración más profunda que su corazón había podido imaginar? Las palabras del profeta resonarían con un peso aún mayor, porque estaban a punto de revelar la justicia de Dios, y al mismo tiempo, el amor redentor que no se limitaría a su pueblo, sino que se extendería hasta los confines de la tierra. Con esa ansiedad en su interior, aferrándose a la esperanza que solo se puede encontrar en el Creador de cielos y tierra, Nahum se preparaba para una confrontación que cambiaría el destino de su pueblo y el de Nínive para siempre. Él era el portador del mensaje. Sin embargo, en su corazón ardía la pregunta: ¿cómo se manifestará la gloria del Señor en todo esto, cuando el juicio caiga sobre la ciudad? La brisa que soplaba sobre los campos de Judá tenía un sabor amargo, cargada de la anticipación de lo que estaba por suceder. Nahum, aunque ansioso, se mantenía firme en su llamado. Cada paso que daba hacía eco de la determinación que ardía dentro de él, mientras las palabras de Dios resonaban en su ser. La misión aún no ha terminado. Las plegarias de su pueblo se entrelazaban con su voz profética, creando un clamor ascendente que atravesaba los cielos. Amón, el joven temeroso, se encontraba de rodillas en la casa de oración, junto a otros, anhelando escuchar la respuesta de Dios. Los ojos de todos estaban fijos en él, el profeta de la palabra ardiente. «Escuchen, oh habitantes de Judá», declaró Nahum, con voz resonante.
El Señor está por actuar. Él levantará su mano contra Nínive, y su gloria será manifestada entre nosotros. La ciudad de la sangre conocerá su juicio. Las palabras provocaron un silencio temeroso en la congregación. Imágenes de la destrucción que inminentemente caería sobre Nínive llenaban sus mentes. Y cada corazón palpitaba al unísono, reconociendo que la severidad del juicio estaba tan cerca. Sin embargo, la verdad de la justicia de Dios sería acompañada también por la esperanza de restauración. La ruina de Nínive, continuó Nahum, será la semilla de nuestra redención. Con un aire de solemne poder, Nahum se volvió hacia el horizonte que delimitaba la ciudad asiria distante. Vio las enormes murallas, robustas y abrumadoras, pero también impresas en su corazón estaban las visiones del futuro renovado que Dios había otorgado a su pueblo. Como palomas, volarán hacia los cielos de su redención, exclamó. La revelación divina que había recibido comenzaba a descifrar ese misterio. No solo se derrumbará lo viejo, sino que de sus escombros brotará lo nuevo. En Nínive, la reina se encontraba inmersa en la desesperación. Las palabras de los adivinos, que prometían protección, se desvanecían ante la creciente desconfianza en las calles. Los murmuradores clamaban, y su corazón, aunque endurecido en la maldad, empezaba a sentir la sombra del miedo. ¿Ha de caer nuestro imperio?, se preguntaba entre dientes. Se aferraba a su corona con manos temblorosas, intentando ahogar la creciente presión que se alzaba como una tormenta sobre sus muros. Mientras tanto, Nahum recibió, en un momento de profunda oración, una revelación audaz. Oh Israel, no temas. Tu salvación llegará mientras el juicio desciende sobre aquellos que han oprimido. Esta declaración reverberó en su mente, convirtiéndose en un faro de fe en medio de la tribulación. Se levantó con renovada convicción y pronunció: El Señor ha dado orden a sus mensajeros. La luz brillará entre las tinieblas, así como el día se separa de la noche. Su voz resonó con fuerza, llevando una certeza que comenzaba a calar no solo en su espíritu, sino en el corazón de su pueblo. Así, el joven Amón, al escuchar estas palabras, sintió que la chispa de la esperanza se encendía nuevamente en su corazón. ¿Puede ser esto verdad?, pensó, la angustia cediendo paso a una incertidumbre esperanzada. No obstante, mientras Nahum hablaba, en las sombras de Nínive se forjaban planes oscuros. A medida que las reacciones de sus líderes se intensificaban, la reina convocó a sus adivinos una vez más, ansiando encontrar desesperadamente una respuesta que no llegaba. Si el cielo habla, entonces nosotros también debemos hablar, resonó en el aire. Pero el Señor ya había hablado, y el eco de su voz nunca fallaba en alcanzar su propósito. La aprehensión y el temor comenzaban a entrelazarse en el corazón de Nínive, mientras la fe en Judá crecía como el rocío sobre el campo. Nahum, consciente de cómo las dinámicas de los espíritus se alineaban, comprendió que esta era la obra del Dios soberano, quien, aun en medio del juicio, estaba trazando un camino hacia la redención. ¿Qué otras maravillas tiene reservadas el Señor para nosotros?, se preguntó Nahum, sintiendo una profunda conexión con la revelación de Dios. Su corazón vibraba con la expectativa de lo que estaba por ocurrir. Con ojos fijos en el horizonte de Nínive y su pueblo de Judá, se preparaba para alisar la verdad inquebrantable del Señor. Aquel que había hablado estaba listo para revelar su gloria de maneras que aún no podía comprender. Una nueva cercanía del juicio se sentía en el aire, en el umbral de su cumplimiento, mientras la historia de la caída de Nínive estaba a punto de ser escrita. Así, Nahum se levantó, listo para ser el heraldor de la inminente transformación, asegurando que la gloria de Dios sería conocida. No solo en Judá, sino en toda la tierra. La tierra de Judá seguía temblando bajo la pesada carga de la anticipación. Nahum, con su espíritu iluminado por la certeza de las palabras del Señor, dirigió sus pasos hacia el centro del pueblo. Su rostro, anteriormente ensombrecido por la duda, ahora brillaba como un faro de esperanza. Las multitudes se agolpaban a su alrededor, los corazones ansiosos por oír la promesa de liberación que tardaba en llegar. El momento ha llegado, proclamó con firmeza, y su voz resonó entre los muros de Jerusalén. Así dice el Señor: la caída de Nínive es nuestra liberación. Un murmullo creció entre la multitud, cada uno asimilando la magnitud de su declaración. No temáis, oh habitantes de Judá.
La ira del Señor se alzará contra aquel que ha bebido de la sangre de inocentes. Porque en su justicia, Él ha determinado que el tiempo de la opresión ha llegado a su fin. Con esto, Nahum levantó sus manos al cielo como si invocara el poder divino, su corazón resonando con un fuego aparentemente inextinguible. Amón, sintiendo la energía de la multitud, fue empujado hacia adelante. ¿Es verdad, profeta? ¿Puede realmente Nínive conocer el juicio del Altísimo? La voz del joven temblaba entre la curiosidad y la incredulidad. Sí, joven Amón, pues el Señor ha hablado. Se moverán las montañas y las olas del mar, pero su palabra permanecerá eternamente. La ciudad de Nínive caerá como un candelabro sacudido por el viento. Las palabras de Nahum flotaban en el aire cargado de textura profética, asegurando al pueblo que la intervención divina estaba cerca. Durante su discurso, el cielo comenzó a oscurecerse de manera súbita, como si la propia creación estuviera respondiendo a la autoridad de Dios. En Nínive, la reina, aún a la espera de respuestas, sintió la tensión escalofriante que la rodeaba. Su consejo de adivinos mostraba dudas cada vez más manifiestas, sus rostros pálidos por el temor. «¿Qué haré si el juicio se vierte sobre nosotros?», clamó, con la voz rota. Las predicciones que una vez le infundieron un sentido de seguridad, ahora se volvían sombras amenazantes. «Necesitamos un plan», ordenó. Pero ya la sombra del juicio se dibujaba en el horizonte, anticipando su llegada. Mientras tanto, en Judá, Nahum continuaba hablando. «Mirad, el mismo cielo está con nosotros. Cada estrella es un testigo del juicio inminente sobre los malvados. El Señor no será burlado ni olvidado. Aquel que siembra tristeza cosechará destrucción». Su voz resonó como un trueno, mientras un viento ligero hacía ondear sus vestiduras y provocaba un murmulloso asentimiento entre el pueblo. «Y cuando Nínive caiga, se abrirá una puerta a nuestra redención. Las corrientes de la justicia divina fluirán hacia nosotros, y seremos restaurados», clamó Nahum. Un silencio ansioso llenó el espacio, mientras las palabras se asentaban en los corazones, resonando como un llamado de guerra y restauración. Eso fue cuando Dios, en su misterio soberano, susurró al corazón de Nahum, llenando su espíritu con una visión nueva. «Todo esto está destinado a traer a mi pueblo de regreso a mí. Más allá de la caída de Nínive hay un futuro radiante. Pero, los caminos son inesperados, y los planes de Dios son más profundos de lo que se puede comprender». Con renovada pasión, Nahum se volvió hacia Judá. «Este es apenas el principio. Lo que el Señor ha preparado para su pueblo es más que la caída de un enemigo. Es el surgimiento de la gloria que ha sido prometida». Mientras la multitud comenzaba a entonar cánticos de fe, un murmullo comenzó a surgir en las sombras de Nínive, como una osada respuesta a la proclamación del profeta. El diablo se agita en las noches más oscuras, y los planes oscuros se entrelazan con la justicia divina. Así, la trama se tensaba, el cielo y la tierra esperando un desenlace que marcaría el curso de generaciones. La pregunta resonaba en los corazones. ¿Qué más asombrosas obras tiene el Señor preparadas para su pueblo en esta nueva era de revelación? Los ecos de la proclamación de Nahum reverberaban en las calles de Jerusalén, como si la misma tierra estuviera vibrando en anticipación de lo que estaba por venir. Aquellos que se habían reunido para escuchar al profeta estaban tan cautivados por sus palabras que olvidaron sus temores momentáneamente, creyendo que el fin de la opresión era inminente. «El Señor ha decidido actuar», exclamó Nahum, su voz cortando el aire pesado. «Pronto se verán los signos de su poder. Verán el río Tigris desbordarse como un soldado en la batalla, arrastrando no solo los escombros de Nínive, sino también la esperanza de aquellos que se han mantenido fieles a su nombre». Las miradas de los asistentes se elevaron al cielo en busca de señales, y mientras el viento soplaba con fuerza, el aroma de la tierra húmeda llenó sus pulmones, como un nuevo pacto de renovación. En la lejana Nínive, la reina continuaba buscando respuestas. Su consejo había dado pasos en la dirección equivocada, y una inquietante sensación de desesperanza comenzaba a nublar su mente. «¿Acaso no hay manera de aplacar la cólera del Altísimo?», preguntó ella, volviéndose a sus adivinos, quienes titubeaban y sus ojos mostraban miedo ante lo que estaba por venir. Un anciano de cabello canoso, temblando de miedo, propuso un sacrificio extraordinario para intentar ganar la misericordia de los dioses. Pero sus palabras apenas alcanzaron a disipar la sombra que crecía sobre la reina.
quien sentía cómo la opresión se estrechaba a su alrededor. Mientras tanto, de regreso en Jerusalén, los corazones de Judá comenzaban a experimentar el fervor que acompaña a una promesa. «Escuchen, oh pueblo», dijo Nahum, inyectando a cada palabra una certeza divina. «El juicio de Dios traerá destrucción, pero también liberación. La sangre de los inocentes clamará desde la tierra, y el Señor la oirá. No habrá justicia sin respuesta». Unas lágrimas de esperanza comenzaron a brotar en el rostro de los presentes. Ante la inminente destrucción de Nínive, sus corazones palpitaban con una mezcla de miedo y expectativa por el futuro que se les prometía. En ese crucial momento, Nahum sintió cómo la presencia del Altísimo lo envolvía. «Vean esta señal», dijo con voz firmemente enérgica. «El juicio del Señor no es para la destrucción de su pueblo, sino para la restauración de su gloria entre nosotros. La justicia del Rey traerá no solo nuestra libertad, sino una nueva era de paz y reconciliación con nuestro Señor». Mientras hablaba, las nubes oscuras que se habían acumulado en el cielo comenzaron a agitarse. Relámpagos destellaron como si fuesen ángeles descendiendo, trayendo consigo la advertencia de que algo poderoso se estaba gestando. Esa manifestación cósmica no pasó desapercibida entre los habitantes, quienes sintieron el poder de Dios como un eco resonante de la certeza de su liberación. Y cuando Nahum levantó nuevamente sus manos, clamando, «El tiempo se acerca», una vibrante ola de respuesta espiritual se extendió a lo largo de la multitud, como un canto de victoria anticipado. Mientras tanto, en Nínive, la obstinada reina tomó una decisión peligrosa. «Si el destino de nuestra ciudad se aproxima a su fin, enfrentemos este juicio con una fortaleza inesperada. Reunid a los guerreros, pues si debemos caer, lo haremos con el arsenal en mano». Una aprehensión creció en su gente, menudeciendo entre la duda de un futuro sombrío y la desesperación de un enemigo que parecía a las puertas. Con el destino de ambos pueblos pendiendo de un hilo, una rauda verdad comenzó a revelarse. Dios tenía un plan que iría más allá de la destrucción inmediata. El eco de la batalla sería solo el comienzo de la redención pública. Así, con cada latido del corazón de Nínive resonando en la distancia y las multitudes de Judá uniéndose en fervor, el cielo se tornó un espectador perplejo del enfrentamiento que se acomodaba entre lo divino y lo terrenal. Con la mirada fija en el horizonte, preparándose para la colisión de los caminos de Dios, la pregunta quedó flotando en el aire. Cuando el juicio sea ejecutado, ¿será suficiente para desviar el curso del amor de Dios hacia su pueblo? Las nubes rugían sobre Nínive, presagiando un tiempo de tormenta y caos. La reina, atrapada entre la desesperación y la obstinación, juntó a sus consejeros más cercanos, en busca de una estrategia que desviara la tormenta inminente. «¿Qué haremos ahora? El eco de las profecías no se puede ignorar», dijo, su voz temblando por la ansiedad. «Dios ha declarado el juicio, pero no podemos sucumbir sin luchar». Ante ella, los adivinos y guerreros se entrelazaron en un círculo demacrado, murmurando en voz baja palabras sin sentido, que apenas lograban consolar el dolor de las decisiones que se avecinaban. La reina, en un reciente impulso de desafío, declaró: «Levante la moral de nuestros hombres. Deben saber que la victoria es nuestra única opción». En esa atmósfera pesada, un escalofrío recorrió sus corazones, pues sabían que ignorar la ira que se cernía sobre ellos podría llevar a una calamidad inescapable. Ya el clamor de la sangre de los inocentes comenzaba a resonar en los cielos, clamando a Dios por justicia. La reina, con la insensatez del hombre que se aferra a la última brizna de esperanza, sintió que el aire a su alrededor se espesaba con un miedo palpable. Mientras tanto, en Jerusalén, Nahum, tocado por la mano de Dios, continuaba su mensaje al pueblo. «Ese día no será solo el final de una era de opresión», decía con fervor. «Aquel día será el nacimiento de una nueva creación. Las aguas que arrastren los restos de Nínive también limpiarán la vergüenza sobre Israel». Con cada palabra, una esperanza renovada reverberaba en los corazones de los judíos. El profeta sintió como las palabras de Dios fluían como un torrente, y sus visiones se volvían cada vez más claras. «Escuchad, oh habitantes de Sión, la venganza del Señor es también su amor por vosotros. No se equivoquen, no es el final, es el inicio de lo prometido. La restauración está en el horizonte». Mientras sus palabras se esparcían, el pueblo comenzó a murmurar entre sí, alimentando la llama de la fe que ardía en sus corazones.
A medida que las nubes oscilaban sobre ellos, cada rayo de luz que se colaba, anunciaba que algo extraordinario estaba a punto de suceder. Al caer la noche, el viento cobró una nueva fuerza. En Nínive, la reina observó a sus soldados salir al campo. Y su corazón se encogió por el inminente desastre. Una voz interna le susurraba que no podían confiar en sus ídolos, sino en aquel Dios que los estaba llamando al arrepentimiento. Pero el orgullo humano es persistente. Y ella eligió la resistencia en vez de la rendición. ¿Por qué he de rendirme ante un Dios que ya ha pronunciado su sentencia?, se preguntó, retándose a sí misma. La sombra de la duda comenzó a mermar su confianza y, en lo más profundo de su ser, una inquietante sensación se apoderó de su mente. En la calma tensa de Jerusalén, cuando el sol comenzaba a ocultarse, Nahum levantó su mano una vez más. Pronto, el Señor de los ejércitos manifestará su poder. Precoces palabras sobre el final de Nínive comenzaron a penar los corazones de los guerreros que marchaban a la batalla. Un eco de redención surgía del suelo y se unía con los gritos de los que esperaban en Jerusalén. Y mientras tanto, en el fondo del abismo espiritual, la inquietante verdad se preparaba para revelarse. Pero lo que nadie entendía es que esta batalla no era solo por la tierra, sino por los corazones de las naciones. Se empezó a revelar un plan mayor, uno que tejía aún en las sombras de la guerra. Si no había fe que tirase el velo de la desesperación, la respuesta de Dios culminaría en una revelación aún más profunda. Este sería el verdadero conflicto, el destino divino que haría girar la rueda de la historia hacia un redentor inesperado. El viento soplaba fuerte en Nínive, arrastrando consigo el polvo del suelo y la desesperanza de su reina. En la penumbra, donde los ecos de la batalla comenzaban a resonar, un silencio sepulcral se apoderó de la ciudad, como si la tierra misma contuviese el aliento ante lo inminente. Los soldados se preparaban para la confrontación, aunque en sus ojos destellaba la duda. La reina veía cómo la sombra de la muerte se cernía sobre ellos. ¿Podría realmente escapar del juicio divino que ya se había pronunciado? «Pueblo de Nínive, recordad nuestra grandeza», gritó, intentando infundir valor en los corazones temerosos. «No somos solo hombres y mujeres, somos la ciudad de la victoria. Nos levantaremos y lucharemos contra esta tormenta, contra el Dios que nos desafía». Sin embargo, las palabras parecían flotar en el aire vacío, ausentes de la capacidad de cambiar su destino. El Dios de Israel parecía ser más poderoso que cualquier ídolo que pudieran invocar. A la distancia, en Jerusalén, Nahum, el profeta, se levantó con el ardor del Espíritu Santo. «El hacha está ya en la raíz del árbol», propugnaba frente a un pueblo que ansiaba noticias de liberación. «Los enemigos de Dios están a punto de recibir su justo castigo. Nínive caerá, y el sordo no escuchará más sus lamentos». La voz de Nahum reverberaba en los corazones de aquellos que se reunían ansiosos por saber del futuro de su nación. «He sido enviado para profetizar no solo su destrucción, sino el propósito tremendo de Dios. Este no solo es un juicio, también es una purificación». Las palabras del profeta resonaron en el aire como un tambor de guerra, despertando esperanzas adormecidas. «Porque así dice Jehová, la tristeza no será para siempre. La gloria de Sión brillará, y los que estaban en el desconsuelo verán luz». El pueblo sintió una oleada de fe surgiendo desde lo más profundo, como un manantial salvífico llenando sus almas. Mientras las horas se deslizaban, la tormenta en Nínive se tornó más violenta. Los cielos se desgarraron y comenzaron a caer llamas con furia sobre la ciudad. La reina, atrapada en sus propios temores, se dio cuenta de que sus viles estrategias no eran capaces de contener la cólera divina. ¡Oh, qué error había cometido al dirigir su fe a ídolos sin vida! ¿Cuántas vidas había aplastado bajo el yugo de la opresión? En ese instante mortificante, un rayo iluminó el cielo, revelando lo inevitable: la destrucción ya se había desatado. Mientras tanto, Nahum, lleno de la revelación divina, se preparó para un nuevo anuncio. «El día ha llegado», clamó. «Los torrentes de juicio y misericordia están por combinarse. La tierra temblará, las aguas se separarán, y mi Dios será conocido entre las naciones. Preparemos nuestros corazones, porque, aunque el juicio viene, también la redención». Los ecos de sus palabras se transformaron en un clamor que resonaba en cada rincón de la tierra, inscripto en las almas de aquellos que esperaban.
Libertad se acerca, oh Israel. Pronto, un nuevo amanecer llenará tu tierra. Mientras la noche se deslizaba lentamente, las luminarias celestiales comenzaron a moverse, testigos del desenlace. La historia de Nínive y su reina, junto con la historia de Israel, se entrelazaban en un destino común. Y en las tinieblas, una promesa emergía. No solo de destrucción, sino de un camino hacia la salvación, una senda hacia un Redentor, un acto divino que cambiaría la vida de todos. Algo mágico se cernía sobre la escena de destrucción. Una verdad impactante se asomaba en el horizonte. El juicio de Dios es el preludio de la gracia. La lucha no sería solo física, sino del espíritu, despertando en todos una nueva oportunidad para arrepentirse y ser renovados. ¿Aceptarían la oferta de su Creador en el último instante? La respuesta estaba aún por venir, mientras el eco de la redención ya hacía vibrar los corazones dispuestos. La lluvia de fuego y azufre caía implacable sobre la ciudad, y el clamor profundo de angustia retumbaba en cada rincón. La reina de Nínive, con el rostro marcado por la desesperación, miraba las llamas devorar los ídolos en los que había depositado su confianza. «¡Oh, dioses vacíos!», gritó. «¿Por qué no respondéis a mi clamor en este día de juicio?». Las figuras esculpidas de piedra y metal no respondían, encapsuladas en su silencio eterno. Las llamas eran la respuesta que el Creador había dictado sobre la iniquidad de la ciudad. Mientras tanto, en las colinas de Jerusalén, Nahum se preparaba para ser el mensajero de la voluntad divina. La revelación del Señor le había sido concedida justo en la hora del juicio. «Mira, oh pueblo de Israel», proclamó el profeta con voz resonante. «El Señor se levanta, y su ira será como el rugido de un león, poderoso y feroz. Nínive caerá como la quiebra de una urna de barro». Nahum 2:6. La visión que le fue revelada le mostraba el final de una era y el inicio de otra, un ciclo que la humanidad jamás podría comprender sin la guía del divino. En la penumbra cercana a Nínive, una esperanza se asomaba incluso en medio de la desesperación. Algunos, entre el humo y la ceniza, murmuraban palabras de arrepentimiento. «Si tan solo clamáramos al Dios de Israel, tal vez Él nos escuche», decían. Pero la reina, ciega por su soberbia, los reprendía. ¿Acaso piensan que sus súplicas cambiarán el destino que nos ha sido decretado? Mientras tanto, la ciudad se desmoronaba, ladrillos y murallas caían, resonando como un eco del inminente final. Nínive estaba atrapada en una encrucijada. Muchos aún se aferraban a sus ídolos y al orgullo, mientras otros comenzaban a abrir sus corazones al arrepentimiento. Se escuchaban susurros inquietantes entre los soldados descontentos. ¿No hay un Dios que puede perdonarnos? Pero el estruendo de la tormenta seguía ensordeciendo sus corazones. Tal era el poder de la palabra de Nahum, que había trascendido los confines de Jerusalén, llegando a oídos de aquellos que, en sus corazones, comenzaban a sentir el peso de su culpa. «El Señor es bueno, fortaleza en el día de la angustia», meditaban algunos, «y conoce a los que en Él confían». Nahum 1:7. No sabían que su liberación posiblemente comenzaría con la caída de Nínive, un acto de restauración que era el resultado de una intervención divina. Mientras la reina se debatía entre mantener su poder y sucumbir ante lo inevitable, otra voz se hizo resonante en el tumulto de su mente. Era la voz de su conciencia, el eco de la advertencia de Dios, llamándola a abandonar el camino de los ídolos. Pero, como lo testimonia la historia de muchos, la resistencia al llamado divino llevaba consigo una profunda decadencia. En ese instante de caos, se desvaneció la última chispa de luz sobre la ciudad. La oscuridad se tragó a Nínive, y un grito primordial surgió del pueblo ya desolado. «Si solo hubiéramos escuchado, si tan solo hubiéramos creído». La promesa del juicio de Nahum se hacía tangible, y mientras las llamas se engullían su historia, el pueblo comenzaba a comprender que el juicio es la tristeza del pecado, pero la purificación es el milagro de la gracia. Con cada murmullo que se convertía en clamor, otro pueblo se levantaba en fe. La historia de Nínive agonizaba, pero apenas comenzaba la de Israel. Las palabras de Nahum eran testimonios del poder redentor de Dios. La caída de Nínive significaba no solo juicio, también era el principio de la restauración para su pueblo. Y así, el viento continuaba soplando fuerte, trayendo consigo mensajes de esperanza y nueva vida.
Este no es el final, susurraba, sino el comienzo de algo formidable en la soberanía de Dios. Una nueva revelación aguardaba en la penumbra del futuro, porque aun cuando la furia divina parecía triunfar, los corazones dispuestos sabían que la historia de salvación aún no había terminado, y la voz que clama en el desierto ya daba la bienvenida a un nuevo pacto. ¿Cómo se manifestaría esta gracia? La respuesta podría cambiarlo todo. Las llamas que devoraban Nínive continuaban su danza voraz, y el humo ascendía como un sacrificio inaceptable ante el cielo. Las raíces de la ciudad, inmersas en la injusticia y la iniquidad, lloraban su inminente destrucción. Alboreaban voces de lamento. El eco del arrepentimiento emergía de corazones quebrantados que ansiaban a Dios, mientras que otros se aferraban todavía a la vana esperanza de sus ídolos. En Jerusalén, Nahum estaba más que nunca consciente de la magnitud de su tarea. El peso de la revelación lo perseguía. El Señor ha dado este encargo a su siervo, se decía a sí mismo. Y él no consume sin razón, puesto que después de toda destrucción viene la promesa de restauración. Nahum, en su profunda concentración, clamó al Señor en un ferviente ruego: «Oh Dios de Israel, danos la luz que encienda nuestra fe en medio de esta devastación». Mientras tanto, el viento traía murmullos de quienes en Nínive reflexionaban sobre su desesperanza. «El Dios de Israel no está lejos de nosotros», decía un anciano en la plaza, con su voz quebrada y firme. «Miremos a nuestro alrededor. Si arrepentimos nuestros corazones, tal vez, solo tal vez, su ira se aireará, y su gracia nos alcanzará». Joel 2:12-13. El capitán de una de las guardias, llamado Isaías, sintió un profundo desasosiego. Se acercó a este anciano, su armadura cubierta de hollín, y preguntó: ¿Puede nuestra súplica cambiar el destino? Nuestros líderes nos han engañado. No queda dicho que hay salvación para nosotros. El anciano, con rostro sereno, respondió: No hay oscuridad tan densa donde el amor de Dios no pueda brillar. Arrepiéntete, y su mano te restaurará. Mientras tanto, las llamas se alzaban aún más altas, y la reina, abrumada por la pérdida de su reino, se vio acorralada en su palacio consume en la desesperanza. En su corazón, comenzó a cuestionar su elección de confiar en dioses mudos. ¿Acaso no he seguido la voz de los profetas?, pensaba, mientras el llanto de su pueblo resonaba a su alrededor. Tal vez el Dios de Israel sea el único que puede otorgar lo que busco. Pero, ¿cómo podría acercarme a él? En aquellas ruinas ardientes, entre el estruendo y el eco del juicio, Nahum continuaba en oración ferviente. La voz del Señor lo visitaba en la profundidad de la noche. «Sal a proclamar a mi pueblo, porque he visto su aflicción». La devastación de Nínive es necesaria, no por deseo de castigo, sino para abrir canales de redención. Con renovado fervor, Nahum se levantó con la decisión de convertirse en testigo de la gracia divina. Las colinas de Jerusalén eran el lugar desde donde un nuevo pacto pronto iluminaría la oscuridad. El tiempo está cerca, se decía. Una esperanza se levanta sobre los desolados. El día de la salvación será tan sublime que la tierra lo celebrará, y Nínive conocerá el poder de mi restauración. En medio de la desolación, despuntaba la nueva promesa. La voz de Dios resonaba más fuerte que el estruendo de la caída. A medida que Nínive se desploma, la luz de mi gloria brillará, decía el Señor. Porque de las cenizas renacerán los corazones. No es solo un final, sino el comienzo de la redención que ansía mi pueblo. Y así, mientras el sol descendía sobre las ruinas, una sombra de esperanza comenzaba a brotar. En los corazones destrozados, un remanente de fe emergía, esperando la intervención divina. La caída de Nínive no sería el fin de su historia, sino el principio de un Ahue que resonaría a través de generaciones. «No os olvidéis», resonó la voz del profeta. «El juicio puede parecer severo, pero en él se revela mi amor. ¿Estará Nínive dispuesta a volver a mí?». La respuesta al clamor sería, para algunos, extraordinaria, un nuevo pacto, y renacería la posibilidad de que el Señor levantara a un pueblo de la desolación. ¿Cómo se materializaría esta revelación, y qué papel jugaría en el futuro del pueblo de Dios? La historia de salvación aguardaba, segura y silenciosa,
en el horizonte de un nuevo amanecer. Mientras Nínive se sumía en el caos, las llamas devoraban lo que una vez había sido un símbolo de grandeza y dominio. El clamor de las multitudes resonaba en los muros, y el eco del arrepentimiento flotaba en el aire. Había quienes comenzaban a cuestionar la esencia de sus ídolos, sintiendo la necesidad de volverse a un Dios que podría escucharles. Entre los escombros y el pánico, una pequeña multitud se reunía, buscando el consuelo y la guía del anciano que había comenzado a murmurar la posibilidad de redención. Si clamamos a Yahvé con corazones sinceros, decía el anciano, Él oye. Y si nos volvemos de nuestros caminos malvados, habrá sanación. Sus palabras calaban hondo, alimentando una semilla de esperanza en algunos que creían que el Dios de Israel, aun en medio del juicio, podría extender su mano de misericordia. Mientras tanto, en los campos de Judá, Nahum sentía una creciente urgencia, consciente de que cada proclamación que hacía no era sólo una descripción del juicio inminente, sino una invitación a la redención divina. El Señor no rechaza a su pueblo, aun en su desobediencia, proclamó con firmeza. El juicio sobre Nínive también es un llamado a la restauración de aquellos que están dispuestos a volver a su lado. Amón, el joven que había escuchado las predicaciones de Nahum, se movía entre la multitud. Su corazón latía con fervor mientras comenzaba a sentir que la historia de su pueblo y la de Nínive estaban entrelazadas de forma misteriosa. ¿Podrá realmente el juicio traer de vuelta a los desviados, incluso a los que nos oprimen? Se preguntó, el eco de la fe y la incredulidad luchando en su interior. Poco sabía que justo en la distancia, la reina de Nínive, a pesar de su obstinada resistencia, comenzaba a escuchar murmullos de arrepentimiento. Su corazón, agobiado por el miedo y la desesperación, se encontraba inquieto. ¿Es posible que haya una salida para nosotros? Si nuestro destino se acerca a su fin, ¿por qué no buscar el perdón por nuestros pecados? Tal vez este Dios de Israel realmente escuche a su pueblo, reflexionó, mientras las llamas iluminaban su rostro angustiado. El viento traía consigo oraciones cargadas de anhelo, llegando a los oídos de Nahum. Las palabras del anciano resonaban también en su mente. El Señor escucha a aquellos que vuelven a Él. De repente, el profeta comprendió que el juicio que se cernía no solo era un final, sino también una oportunidad, una obra de gracia que podría transformarlo todo. «Oh, Nínive», exclamó, «tu destrucción puede ser la semilla de un nuevo comienzo, no solo para ti, sino también para nosotros, los hijos de Israel». Mientras el juicio seguía desatándose sobre Nínive, los corazones de los justos en Judá comenzaban a unirse en fervorosa oración. Sus súplicas ascendían como incienso al cielo, y la atmósfera estaba cargada de expectación. Las promesas de Dios que a menudo parecían inalcanzables comenzaron a llenarlos de una profunda certeza. Todo lo que el Señor ha prometido, lo cumplirá. En medio de este clamor, Nahum observó el horizonte, y fue entonces que vio una luz brillante al final de lo que parecía un túnel oscuro. «Veo la gloria de Dios brillando a través de la tormenta», pronunció con voz de poder. La intervención divina no se limitaba a la caída de Nínive, sino que también envolvería el corazón de aquellos que se han mantenido fieles. «Venid, oh pueblo de Judá, preparémonos para la revelación de la restauración que vendrá». Mientras tanto, en las callejuelas de Nínive, un grupo de soldados, impacientes y acostumbrados al terror, escucharon con gran atención las palabras de los que comenzaban a arrepentirse. «No somos irreversibles», decían entre sí. «Quizás el Dios de Israel puede salvarnos si nos volvemos a Él». En sus corazones, una chispa de fe se encendía. El juicio ya no parecía un destino inevitable. La reina, sintiendo que su reino enfrentaba una crisis no solo física, sino espiritual, sintió una carga pesada en su pecho. Su orgullo comenzaba a desvanecerse frente a lo inminente. «¿Qué hacer para aplacar al Dios de Israel?», se preguntó, mientras un profundo anhelo por la paz brotaba en su alma. El cielo, que antes había sido testigo del estruendo del juicio, ahora observaba cómo la historia tomaba un giro. La caída de Nínive podría ser también el compás de una victoria para aquellos que sabían volverse a su Creador. Nahum entendía que su misión iba más allá de la advertencia. Era también un camino hacia la redención. «El Señor está por hacer algo asombroso», proclamaba. Mientras su mensaje comenzaba a resonar en los corazones de ambos días,
celebrando la revelación divina que estaba por desatarse. En este contexto, la tensión se intensificaba. La pregunta permanecía. En medio de juicios y pérdidas, ¿podría la misericordia de Dios sobresalir y ofrecer una nueva oportunidad de vida, de una restauración genuina? ¿Y quiénes serían los verdaderos receptores de esa gracia? A medida que los cielos se oscurecían, la historia de redención aguardaba, entrelazando los destinos de Nínive y Israel, en los planes soberanos del Altísimo. La revelación de Dios estaba a punto de manifestarse de maneras que cambiarían para siempre el curso de sus pueblos.